Muy buenos días y muchas bendiciones. Disculpen que no habrá cámara, pero hace días el internet también me está fallando y prefiero más bien llevar el mensaje, que se pueda ir el mensaje. Como decía Vanessa, ¿verdad? La semana pasada hablamos de rompimiento, volvimos a repetir la alabanza porque vienen tiempos de rompimiento. Eh, la vez pasada hablamos de que tenemos que ser violentos, tenemos que ser atrevidos, tenemos que romper, tenemos que abrir brechas como los fares, lo que hablábamos en la escritura la semana pasada en el libro de Génesis capítulo 38, el bebé Fares que abrió una nueva brecha donde nadie quiere abrir brecha, pues los violentos solamente son los que arrebatan, los violentos son los que rompen y estamos en estos tiempos de rompimiento. En este mes de febrero, pues el Señor hablando de rompimiento, el Señor hablando de brechas, más en este día, pues quiero hablarle de este tipo, de otro tipo de rompimiento que Dios quiere que nosotros sepamos. El domingo yo hablaba y compartía con la congregación este mensaje. Lamentablemente no se grabó, pero ya hoy, en el nombre de Jesús, se está grabando este mensaje porque es necesario que podamos escuchar y que podamos entender que muchas veces Dios eh, en nuestras vidas Dios permite rompimientos en nuestras vidas que nos va a causar dolor, rompimientos en que no vamos a entender. Dios muchas veces rompe relaciones, rompe amistades, rompe con una relación de pareja porque no es la voluntad del Señor y vienen tiempos en donde es Dios quien está rompiendo, es Dios quien está aplastando, es Dios quien está rasgando de nuestras vidas personas, lugares, cosas, llamados, hasta iglesia. Dios en este tiempo quiere que nosotros entendamos de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos deben ayudar para bien. Y dice la Biblia, esto según el propósito por el cual hemos sido llamados. Y en el caminar con Jesús vivimos muchas cosas. En el caminar con Cristo nos experimentamos tantas cosas con Él, en donde el Señor nos lleva a desiertos, a pruebas, a situaciones difíciles en nuestras vidas. Y muchas veces decimos, wow, desde que llegué a Cristo, mi pareja se fue del lugar, de mi casa, desde que llegué a Cristo, esta amistad se rompió, pero es Dios mismo, muchas veces es Dios mismo haciendo un rompimiento en nuestras vidas, porque a veces es necesario que Dios nos separe de lugares, que Dios nos separe de vidas, que Dios nos separe de amistades, que nos separe de una relación en pareja, porque es necesario que busquemos al Señor y que le demos primeramente lugar a Él. En la Biblia nos vamos a conseguir en momentos en donde el Señor fue el quien rasgó, en donde el Señor fue el que rompió, momentos en donde Dios está rompiendo con situaciones, con relaciones, con reino, con vida, y que tenemos que darnos cuenta y entender los tiempos de que Dios mismo es el que está rompiendo, pero nosotros lamentablemente, como les hablaba yo a los hermanos en la congregación, estamos remendando lo que Dios rompió. Y muchas veces nosotros queremos coser, remendar. La Biblia dice en el libro de Proverbios, perdón, de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 7, cuando habla de los tiempos, que hay tiempo para reír, tiempo para llorar. En el versículo 7 habla de tiempo para romper y tiempo para coser. Hay situaciones, hay cosas que usted y yo vamos a tener que reparar. Hay cosas que usted y yo vamos a permitirle a Dios que repare, cosas que usted rompe, cosas que por malas decisiones se rompen en nuestras vidas y Dios nos quiere ayudar a reparar, pero hay cosas que es Dios el quien rompe. Hay situaciones, hay amistades, hay relaciones que es Dios el que está rompiendo y Dios nos está diciendo en esta mañana, no remiendes lo que ya yo rompí.
Hay gente en el caminar con Dios que anda con hilo y aguja, queriendo remendar, queriendo coser lo que Dios quiere que se rompa. En una oportunidad, cuando David quería llevar el arca a Jerusalén, recuperar el arca de Dios, dice la Biblia que los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y Usa extendió su mano para atacar lo que Dios quería que se cayera. Hay gente que está queriendo atacar lo que Dios quiere que se caiga. Gente que está queriendo coser lo que Dios rompió. Y en este tiempo de rompimiento, Dios quiere que usted y yo entendamos que es necesario el rompimiento de Dios en nuestras vidas, porque necesitamos entender que es para nuestro bien. Necesitamos entender que Dios mismo está rompiendo relaciones. Ya usted tiene que entender el por qué esa amistad que usted quería tenerla siempre con usted se alejó. Es Dios mismo rompiendo, porque usted junto a esa amistad no va a cumplir el propósito de Dios. Dios rompiendo relaciones que Él no unió. A veces decimos, ay, pero es que Dios no puede, es que no, esto tiene que ser el enemigo, porque cómo es que mi pareja me abandonó en este tiempo, es que Dios no lo unió. Usted tiene que entender que muchas veces nosotros nos unimos a alguien y nos unimos es a través del pecado, a través de la fornicación, a través del adulterio, a través del engaño, a través de la infidelidad, a través de la mentira, y queremos que Dios consolide esa relación, y Dios está diciendo, pero es que yo no lo uní. La Biblia dice, cuando a Jesús le hablan del divorcio, la Biblia dice que Jesús dijo, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. La pregunta es, la relación que hoy está rota en tu vida, ¿fue Dios quien la unió? ¿Y tú crees que fue Dios que unió una relación en fornicación, en adulterio, en falsedad, en deslealtad? Fue Dios que unió eso. Y que cuando tú llegas a Dios, lo que antes sin Dios estaba consolidado, viene Dios y lo rompe. Porque viene un tiempo en donde Dios está rompiendo relaciones, un tiempo en donde Dios dice, yo tengo que romper esto que está pasando. Y en la Biblia, en las escrituras nos vamos a conseguir momentos en donde el Señor mismo rompió reinos, rompió mantos, rompió lugares, tuvo que romper el lugar de trabajo, tuvo que romper esas herramientas en las que nosotros, o estas cosas en las que nosotros dependíamos. Si usted me acompaña a la Biblia, en Primera de Samuel, en el capítulo 15, del versículo 27 en adelante, está la historia del rey Saúl. Recuerden que el capítulo 15, Dios llama a Saúl para darle otra oportunidad, ya que en el capítulo 13, Saúl, tomando el lugar de sacerdote, esto desagradó tanto a Dios que Dios dijo, voy a desechar a Saúl. Pero Dios, que es un Dios de oportunidad, y dice la Biblia que Dios le da una oportunidad a Saúl y le da un mandato: ve y destruye a Amalek y todo lo que hay allá. Destruye el más pequeño, el más grande, el más fuerte, al más débil. Destruye todo, no dejes nada. Saúl va, usted conoce la historia, Saúl va para acabar con todos los amalecitas, pero dice la Biblia que Saúl conserva al rey de los amalecitas, al rey llamado Agag, y no solamente conserva a Agag, sino que también conserva entre vacas y ovejas para rendirle un sacrificio a Dios de lo que Dios dijo que matara. Y dicen las escrituras que Dios tiene que llamar a Samuel y le dice, me pesa haber escogido a Saúl como rey, lo voy a desechar. Fue un desobediente, no quiso obedecer mi voz, no quiso obedecer el mandato. Lo que yo dije que hiciera, él no lo cumplió. Dice la Biblia que Samuel va a donde está Saúl, y cuando Samuel llega allá donde está Saúl para decirle a él todo lo acontecido, lo que Dios había pensado, de que Dios prefería 1000 veces obediencia que sacrificio, de que Dios prefería 1000 veces que prestara atención más que grosura de los carneros, de que el no obedecer a Dios es un pecado de rebelión. Viene Samuel y le habla en el capítulo 15 de Primera de Samuel, le habla a Saúl
Y le dice, leemos desde el versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Fíjense qué tremendo que muchas veces nosotros por desobedecer, por desechar la palabra de Dios, viene un rompimiento. Viene un rompimiento en nuestras vidas, viene una destitución del llamado o de la asignación que Dios nos entregó, el cual Dios nos llamó. Samuel está diciendo, por cuanto desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dice la Biblia, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. El primero que provocó un rompimiento fue Saúl. Y dice las escrituras, entonces Samuel le dijo en el versículo 28, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué tremendo, porque quien propicia el rompimiento por la desobediencia y la desesperación de que le iban a quitar el reino es Saúl. Saúl viene y se agarra de la punta del manto de Samuel. Imagínense lo fuerte que lo agarró, que rasgó el manto. Y entonces Samuel le dice, hoy Dios también ha rasgado de ti. Lo que hiciste con el manto, Dios lo hace con tu reino. Dios ha rasgado de ti el reino y se lo va a dar a un prójimo tuyo. Y me llama la atención porque es que Saúl no se arrepiente. Saúl no busca al Señor, sino que dice la Biblia, allí mismo en el versículo 30 del capítulo de 1 Samuel 15, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Qué tremendo. Qué tremendo cuando no entendemos. Yo he pecado, pero te ruego que me honres. Saúl no buscaba un arrepentimiento. Saúl buscaba honra delante de los hombres. Es más, si usted lee el capítulo completo, antes de Samuel llegar a Gilgal, dice la Biblia que Saúl se había hecho un monumento. Después que Saúl llega de la batalla y creyendo él que tenía la victoria, después que Saúl llega, lo primero que hace Saúl, en vez de ir a darle gloria a Dios, Saúl se hace un monumento para darse gloria él mismo. Es más, cuando llega Samuel y le dice, no obedeciste a Dios, y Saúl le dice, yo obedecí a Dios en todo, Samuel le dice, ¿y qué son esos bramidos y esos balidos que yo estoy escuchando? Porque muchas veces, aunque usted lo niegue, el oído del profeta va a escuchar los balidos de oveja y los bramidos de vaca que tenemos escondidos. Y además me enseña la Biblia que Saúl le dice, lo que pasa es que yo lo traje porque tuve temor del pueblo y lo traje como sacrificio anatema para Dios. O sea que Saúl había perdido el temor a Dios de tal manera que le iba a ofrecer un sacrificio anatema, un sacrificio maldito a Dios. Saúl lo que quería era que Samuel lo honrara delante del pueblo. Pero Dios rasgó el reino. Cuando Saúl rasga el manto, Dios rompe. Y lo que Dios rompe, lo que Dios quiere que se rompa, usted y yo no tenemos ni la autoridad ni el poder para remendar lo que Dios rompió. Dios le rompe a Saúl por su desobediencia, por pedir honra. Dios le rompe el manto y Dios le rompe el reino. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, en el versículo 4, también está en un tiempo de rompimiento en donde Dios tuvo que romper algo. A mí me enseña la Biblia en ese capítulo 11 del libro de Primera de Reyes, se encuentra la historia del hombre más sabio en la tierra, el hombre que no pidió riqueza, el hombre pidió sabiduría.
Pero dice la Biblia que ya cuando Salomón era viejo, dice las escrituras en el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. El hombre más sabio cae en la idolatría, porque para Salomón llegó un momento en su vida en donde era más importante las mujeres, la pareja, que Dios. Salomón olvidó que Dios es celoso. Salomón olvidó que el primer lugar en su corazón debería ser Dios. Y por esa razón Dios tuvo que hacer un rompimiento, a decirle a Salomón: te voy a romper porque has preferido 1000 veces los dioses de estas mujeres. Es necesario romperte. Salomón ya había edificado, recuerden que Salomón había edificado casa para Dios. En Segunda de Crónicas capítulo 6 había terminado Salomón la casa de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7, Dios había derramado su gloria en el templo. Pero ahora en el capítulo 11 de Primera de Reyes, en el versículo 7, Salomón comenzó a edificar templo a los dioses que adoraban sus mujeres. Y dice la Biblia que eso fue abominable para los ojos de Jehová. Y Salomón sacrificaba y quemaba incienso y ofrecía sacrificios a sus dioses. Y dice las escrituras que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y me llama la atención el para qué y por qué Dios se le presenta a Salomón. Dice la Biblia en el versículo 11: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, en el versículo 10, perdón, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Dios se lo había dicho al hombre más sabio. Dios sabe cuál es tu debilidad. Ya Dios se lo había advertido. Sabes que eres sabio, eres famoso. Mientras tú estás gobernando no hay guerra, pero tienes una debilidad y son poner dioses primero que yo. Y viene, dice la Biblia en el versículo 10, que Dios le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dios le dijo: tú puedes tener mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha sabiduría. La reina de Sabá vino, dejaste loca a la reina de Sabá, pero tienes una debilidad, que quizás el reino, que quizás los siervos, que quizás los reinos que hay alrededor tuyo no ven, pero yo que escudriño los corazones sí veo que tú eres fácil para ocupar mi lugar con otras cosas. Y así hay gente sirviéndole al Señor y tienen el corazón como Salomón. Fácil de quitarle el lugar a Dios para colocar en el lugar de Dios los hijos, el esposo, el trabajo, el ministerio, el llamado. Gente que quita a Dios del primer lugar y pone la relación que tiene con un hombre que aún no se ha casado, con una mujer que aún no se ha casado, y coloca a estas personas primero que Dios. Salomón, el hombre más sabio. No había sabiduría excepto Cristo. No había sabiduría en la tierra como la que tenía Salomón. Tenía una debilidad. Y en esta debilidad Dios lo estaba advirtiendo. Te mando que no sigas a los dioses ajenos, que guardes lo que yo te mando. Pero él no lo hizo. Y dice la Biblia en el versículo 11: y digo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé, dice la Biblia, es Dios.
Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y esto me llama la atención porque no se lo iba a entregar a los hijos, se lo iba a entregar a su siervo. Te voy a romper el reino, lo que yo te di consolidado, lo que yo te di para que gobernara, aquello que yo te di para que tú lo guiaras por el buen camino. Hoy te lo rompo, hoy te rompo porque no has entendido que el primer lugar en tu vida, en tu corazón, es Dios. Por eso es que hay mucha gente que hoy día, muchas mujeres que hoy día está entendiendo el por qué Dios rompe su relación, porque el corazón de la mujer solamente lo ocupaba el hombre. Solamente lo ocupaba la pareja, el marido, el esposo. Entonces Dios dice, tengo que hacer algo, tengo que romperlo para que te des cuenta. Si después si Dios lo que rompe lo puede unir, es Dios. Y viene Dios y le dice a Salomón, voy a romper de ti el reino. Es más, dice la Biblia que por amor, dice la Biblia, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, no por Salomón. No por la sabiduría de Salomón. Dijo, por David tu padre, por amor a él, yo no voy a romper el reino en tus días, lo voy a romper con tus hijos, voy a romperlo. Es más, dice las escrituras que desde ese momento en adelante, si usted mira el versículo 13, dicen, pero no lo romperé todo el reino, sino que dejaré una tribu a tu hijo. Dios preservando y conservando el remanente de Judá. Recuerden que la Biblia dice que el cetro no se apartará de Judá, porque a través de Judá es que iba a venir Cristo. Dios reservando la promesa, reservando su palabra, pero Dios le dice a Salomón, es tiempo de rompimiento. Te voy a romper el reino. Yo te había entregado 12 tribus, te las voy a romper. Y solamente te voy a dejar la tribu de Judá, que es por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual yo la he elegido. Y desde ese momento del capítulo 11 de Primera de Reyes, en el versículo 14 en adelante, Dios levanta adversarios en contra de Salomón. ¿Saben? Salomón significa paz. Y mientras Salomón gobernaba, había paz en Jerusalén. No había guerra. Pero cuando Salomón decidió desviar su corazón y poner en primer lugar a las mujeres, poner en primer lugar a los dioses de las mujeres, a levantar un templo, vino un rompimiento en la vida de Salomón de parte de Dios. Dios vino a romperle el reino a Salomón y le levantó adversario. Y dice las escrituras que uno de los adversarios que Dios le levanta a Salomón era un príncipe, el otro era un rey, y el último que Dios lo levantó, que era Jeroboam, era siervo. Y a ese siervo era que Dios le iba a entregar el reino que se dividió por el rompimiento que Dios hizo. Es más, dice la Biblia, si usted lee la historia completa, dice las escrituras que Salomón quiso matar a Jeroboam. Cuando Salomón se dio cuenta que Dios había escogido a un siervo, no era un hombre de letra, no era un hombre con talentos, no era un hombre con cargo, no era un hombre de la realeza, era un siervo. Y dice la Biblia que Salomón quiso matar a Jeroboam. Salomón en ninguna parte de la Biblia dice que pidió perdón. El corazón de Salomón había sido transformado. Hay gente en el que Dios tiene que provocar un rompimiento para que la persona se arrepienta y no lo hace. Si Salomón hubiese ido humillado como él mismo se lo dijo a Dios en Segunda de Crónicas 6, en la oración más extensa de la Biblia, en esos 42 versículos que Salomón le hablaba a Dios y decía, si alguien viniera aquí al templo humillado, buscando tu rostro, tú oirás desde los cielos. Salomón sabía eso, él se lo había preguntado a Dios y Dios le había contestado, si alguien viene humillado, si alguien viene con un corazón
corazón contrito, yo lo voy a escuchar. Pero Salomón tenía en su corazón a estos dioses falsos. Y por esa razón Dios tuvo que romper. Dios rompe cuando hay desobediencia. Dios rompe cuando el primer lugar no es de Él. Para que usted y yo nos demos cuenta la posición que Dios tiene en nuestras vidas, porque muchas veces tenemos en primer lugar a los hijos, muchas veces tenemos al primer lugar al marido, y entonces viene Dios y tiene que romper. Muchas veces tenemos en primer lugar el llamado, viene Dios y tiene que romper. Dios, enseña la Biblia que Dios es un Dios celoso, que Dios no comparte su gloria con nadie y que muchas veces por desconocimiento de las escrituras le estamos dando la gloria, estamos compartiendo la gloria y el lugar de Dios con alguien. Y por eso viene rompimiento, por eso viene Dios y separa esa relación, rompe esa relación, primeramente porque no es de Dios. Una relación que venga de infidelidad, de la deslealtad, una relación que venga de la fornicación, del adulterio, eso no es de Dios. De que sí puede haber restauración, claro que puede haber restauración cuando estas dos personas se arrepienten del pecado que está cometiendo. Cuando nos arrepentimos y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, nos aleja de Dios y que estamos ofendiendo el nombre del Señor. Pero aquí estamos viendo que Saúl pidió honra y Salomón no dijo nada, sino que tomó su espada para matar a aquel al cual Dios le iba a entregar la tribu de Israel. Entonces podemos ver estos tipos de rompimiento en estas personas, en el que es Dios rompiendo las vidas, Dios rompiendo el manto, Dios rompiendo reino. Dios tiene que actuar y romper en nuestra vida. Fíjense que no es el mismo tipo de rompimiento de la semana pasada. Muchas veces Dios tiene que venir a nuestras vidas para ser transformadas. Y que tiene que quitar y romper muchas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos seguirla y podamos servirle como Él quiere. Si usted me acompaña a las Escrituras, al libro de Lucas, en el capítulo 5, hay un pasaje muy conocido y muy predicado, y es cuando Jesús, dice la Biblia, que llega, dicen las Escrituras que Jesús llega al mar. En el capítulo 5, al lago de Genesaret. Este lago de Genesaret es el mismo mar de Tiberia o el mar de Galilea. Dice la Biblia, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Saben? Cuando Jesús llega al lago de Genesaret, la gente quería escuchar la palabra de Dios. Jesús necesitaba un lugar, una plataforma, para pararse en esa plataforma y poderles enseñar la palabra. Dice la Biblia que habían dos barcas y que en estas dos barcas habían pescadores que estaban lavando sus redes. Dice la Biblia que estos pescadores habían descendido, se habían bajado de la barca y estaban prestando su atención a las redes, las estaban lavando. Dice la Biblia que Jesús entra en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó. Y esto me llama la atención porque que Jesús no le dio un mandato, no le dio una orden. Jesús le rogó, le pidió por favor, aparta de la tierra un poco la barca. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo. Por favor, apártate de la multitud un poquito. Apártate de la multitud, apártate de la tierra. Yo te necesito, es que estés apartado porque hay algo que quiero experimentar contigo. Dice la Biblia que le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose allí Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús usó la barca de este hombre llamado Simón. Dice la Biblia que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. ¿Saben? Bogar mar adentro es remar con violencia.
La palabra bogar es remar con violencia y cambiar de dirección. Y Jesús le dice en otras palabras, rema para la profundidad. No te necesito en la orilla, no te necesito alejado un poquito de la multitud. Ahora te necesito en la profundidad, porque en la profundidad es donde va a haber revelación. En la profundidad es donde vas a ver tu milagro. En la profundidad, en la obediencia vas a ver tu milagro. Y me enseña la Biblia que cuando él le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y dice las escrituras que respondió Simón Pedro y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me llama la atención porque Jesús dijo, echen las redes en plural. Todos los que están aquí van a ser partícipes del milagro. En otras palabras, le dijo Jesús. Es verdad que están cansados, es verdad que están frustrados. El mismo Simón le dijo, maestro, hemos pasado toda la noche intentando pescar algo y no pescamos nada, porque hay gente que está usando su experiencia, hay gente que ya se siente frustrado porque a pesar de la experiencia que tiene, a pesar del conocimiento que tiene, no ha resultado, no tiene un buen resultado. Y así estaba Simón Pedro. Simón Pedro no tenía resultado. Dice la Biblia que había tratado de pescar toda la noche, pero Jesús en otra palabra le dijo, boga mar adentro, porque te voy a llevar a una nueva dimensión. Yo te llevo a que vayas a pescar cosas grandes. Va a haber personas que Dios les está diciendo en esta mañana, es tiempo de separarte, es tiempo de separarte de la multitud y comiences a remar con violencia, porque viene un tiempo de rompimiento en tu vida. Pero tienes que estar bogando mar adentro. Necesitas ir a la profundidad con Dios. Y dice la Biblia que Simón Pedro le dijo, pero en tu palabra. En otras palabras, Simón Pedro le estaba diciendo, ¿sabes qué? Estoy frustrado, estoy cansado, estoy desvelado, tenemos sueño, ya no hayamos qué hacer. Pasamos toda la noche intentando. Hay gente que ha pasado toda la vida intentando recuperar lo que perdió sin Dios. Hay gente que quiere con sus propias experiencias, con su propio conocimiento recuperar lo que se perdió, pero sin Dios. Y Jesús le está diciendo, boga mar adentro. Y Simón Pedro le dijo, estamos cansados, Señor, pasamos toda la noche, pero en tu palabra yo voy a pescar, en tu palabra voy a echar la red, es en tu palabra, encima de tu palabra, porque entendí que no es mi experiencia. ¿Sabes qué? Pedro le estaba diciendo, toda la noche hemos intentado pescar. La mejor hora para pescar es la noche. Pedro lo sabía, pero ahora viene Jesús a romper lo natural para creer en lo sobrenatural. Ahora viene Jesús y le dice, conmigo cualquier hora es buena para pescar. Conmigo cualquier hora vas a bogar mar adentro. Para un pescador con experiencia sabe que la hora propicia para pescar es la noche. Pero Pedro no objetó las palabras de Jesús. Pedro no le dijo, Señor, aquí el pescador soy yo. Yo sé de esto y si no pesqué en la noche, que es la hora propicia, no voy a pescar en el día. Pedro dijo, en tu palabra voy a echar la red. Pero dice la Biblia en el versículo 6, y quiero que usted me acompañe allí, porque es allí donde viene el rompimiento en la vida de Simón Pedro. Es en donde Jesús quería enseñarle algo. Dice la Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, en el versículo 6, y habiéndolo hecho, Pedro hizo lo que Jesús le mandó a hacer. Pedro tomó su barca y tomó su red. Ya la red estaba limpia, la había lavado, la volvió a meter en la barca y comenzó a bogar con violencia, a remar con violencia, porque tenía que llegar a la profundidad, tenía que llegar al lugar donde Jesús le dijo.
Y dice la Biblia, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, la red de Simón Pedro, se rompía. ¿Sabe? Hay milagros en nuestras vidas que va a romper lo que nosotros queremos tenerlo consolidado. ¿Saben? El milagro de los peces provocó que la red de Pedro, en la que Pedro quizás tenía sus esperanzas, su herramienta de trabajo. Pedro llevaba el pan para la casa a través de lo que agarraba de esta red. La Biblia dice que la red se rompía. No remiendes lo que Dios ya rompió. Dice la Biblia que Simón Pedro tuvo que pedir ayuda. Dice la Biblia, entonces le hizo seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las redes, las otras redes no se rompían, se rompió fue la de Simón Pedro. Las barcas se estaban hundiendo. Y dice la Biblia que viendo esto Simón sabía que era imposible de una manera natural tomar esas pescas milagrosas de gran cantidad de peces a la hora que la que estaban pescando. Simón sabía que era imposible porque los peces solamente iban a salir en la hora de la noche. Pero dice la Biblia que cuando Simón vio esto, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Sabe? Simón se postró, reconociendo quién era el que estaba delante de él. Y por esa razón Simón dijo, apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Y esto es lo que trae el arrepentimiento. El arrepentimiento trae un cambio de actitud. Esto fue lo que diferenció a Simón Pedro de Salomón y de Saúl. Aunque hubo un rompimiento, cuando hay un rompimiento en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer, en vez de ir a pelear con Dios porque nos quitó al hombre, en vez de ir a pelear con Dios porque nos quitó el trabajo o porque nos quitó la posición, en vez de ir a pelear con Dios, humillémonos delante de Él. Señor, porque si rompiste esto, es por algo. Y buscar la presencia de Dios. Pedro reconoció que era un hombre pecador. Pedro se humilla delante de Jesús. Y no solamente él. A mí me enseña la Biblia que todos los que estaban con él, Juan, Jacobo, Andrés, todos los pescadores se humillan delante de él porque hubo un temor y que se habían apoderado de ellos por todo lo que estaba aconteciendo. Y dice las Escrituras en el versículo 10 del capítulo 5 del libro de Lucas. Asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero dice la Biblia, allí habían unos cuantos que se habían humillado, pero el asunto de por qué Jesús estaba en ese lugar no solamente era para hablar de una multitud, sino para hablarle a un hombre en el cual le había dicho, Pedro, yo necesito que tú entiendas que te tengo que romper la herramienta de trabajo porque te tengo un empleo mejor. Simón Pedro, yo necesito que tú entiendas que viene un tiempo de rompimiento en tu vida, porque viene un cambio, porque te voy a llevar a otra dimensión. La Biblia dice que todos tenían temor, pero Jesús le habló fue a Simón. Como Jesús te está hablando hoy a ti en esta mañana. Dice la Biblia, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no le dijo mañana, Jesús no le dijo cuando tengas el cargo, cuando venga tu ministerio. Jesús le dijo desde hoy, porque es que cuando Jesús llega a una vida es para transformarla desde ese mismo momento. Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Y me enseña la Biblia que cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. ¿Saben? Pedro dejó la barca, sus redes rotas para seguir a Jesús. Pedro comenzó a caminar con Jesús y pudo ver lo sobrenatural de Dios.
Pedro pudo estar en la transfiguración de Jesús. Él estuvo también cuando Jesús resucitó a la hija de Cairo. Pedro estuvo allí viendo cómo Jesús alimentaba a una multitud, cómo Jesús pudo resucitar al hijo de la viuda de Naín. Pedro vio cómo Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Pedro experimentó lo sobrenatural de Dios. Pedro pudo experimentar y caminar sobre las aguas con Jesús. Cuando le digo: di la palabra que yo vaya a ti, caminando sobre las aguas. Pedro pudo experimentar, es verdad que se hundió, pero pudo experimentar cómo Dios lo levantó a través de Jesucristo de las tormentas. Pedro pudo experimentar la revelación en el libro de Mateo capítulo 16, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Pedro le fue revelado, no por carne ni sangre, que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Pedro lo pudo experimentar. Pedro sabía eso. Pero un día, después de Jesús muerto, crucificado en esa cruz, Jesús había al tercer día resucitado. Y dice la Biblia, en el libro de Juan capítulo 21, que estaban en el mar de Tiberia, que es ese mismo mar, es el lago de Genesaret. Dice la Biblia que ahí estaban los discípulos y que a Pedro se le ocurrió salir a pescar. Pedro le dijo a los discípulos que estaban con él: voy a pescar. En el versículo 3 del capítulo 21 del libro de Juan, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces arrastramos gente al lugar que Dios dijo que saliéramos. Muchas veces arrastramos gente y nos las llevamos a lugares que Dios dijo que ya no pisáramos más. Mucha gente arrastramos los hijos, la familia, los amigos, a lugares en donde Dios dijo: ya tú tienes que salir de allí. Tú tienes que dejar eso, porque desde ahora yo te llamé y te di una asignación. Desde ahora serás pescadores de hombres. Y déjenme imaginarme un poco, porque para que Pedro dijera: voy a pescar, tendría que haber remendado las redes que un día Jesús rompió. Pedro tuvo que remendar sus redes para volver a ir a pescar. Y se llevó a gente con él. Y dice la Biblia: y aquella noche no pescaron nada. Pero es que usted y yo no vamos a pescar nada si no está Jesús con nosotros. Usted y yo no vamos a obtener nada en el lugar donde Dios dijo que iba a romper. En el lugar en donde Dios te rompe las redes. Y Pedro fue sin Jesús. Pero me llama la atención porque pasó toda la noche y no pescaron nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, dice la Biblia, no sabían que era Jesús. Pero él les dijo: hijitos, ¿tienen algo para comer? Le dijeron: no. Qué triste que Jesús nos pida y que no tengamos nada para dar. ¿Y saben por qué no tenemos nada para dar? Porque estamos en el lugar que Jesús nos dijo que ya saliéramos de ahí. Porque estamos en una barca donde Jesús dijo que lo abandonaran todo. Porque dice la Biblia en el libro de Lucas 5:11 que dejando todo, Pedro no le importó los peces, a Pedro no le importó su barca, a Pedro no le importó que las redes que se les rompieron, a Pedro no le importó, a Pedro le importó seguir a Jesús. Pero ¿saben algo? Cuando Pedro regresa a pescar y ya sabía que Jesús se le había resucitado, porque ya Jesús se les había presentado a ellos a puerta cerrada. Ya Jesús les había enseñado las marcas de las manos y de los pies y del costado. Ya Pedro sabía que Jesús había resucitado, y así Pedro regresó a remendar lo que ya Jesús había roto.
Pedro volvió a estar en el mismo lugar donde Jesús lo encontró. Pero gloria a Dios por Jesús, porque recuerden que Pedro tenía una palabra sobre él, la que Jesús le había dicho en Mateo 16. Simón Pedro, eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y desde ahora te digo que te voy a cambiar el nombre. Ya no serás un Simón, que eres una vara mecida por el viento, por tus emociones. Simón, ya las emociones no te van a llevar, el alma no te va a guiar. Ahora te vas a dejar llevar por el Espíritu, porque serás transformado en una piedra inconmovible. Y sobre esta palabra de revelación de Cristo es que yo voy a fundamentar mi iglesia. Había una palabra de parte de Jesús para Simón que se tenía que cumplir. Por eso es que Jesús le interesaba más presentarse en esa playa, para que Simón Pedro se diera cuenta que sin él no podía pescar nada. No hay esfuerzo humano que usted y yo podamos hacer. No hay experiencia humana que usted y yo podamos tener para remendar lo que Dios rompió en nuestras vidas. Y Pedro había remendado sus redes y salió a pescar y se arrastró a unos líderes con él. Se los llevó al mismo lugar donde Jesús los sacó. Y Jesús pregunta, ¿obtuviste algo, Simón? ¿Experimentaste otra vez las aguas? ¿Remendaste tus redes? ¿Obtuviste algo? Y ellos dijeron, no, no hay nada que comer. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Saben, con Jesús sí podemos pescar. Y dicen las escrituras, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y viene Juan y le dice a Simón Pedro, es el maestro, ese es Jesús. Usted conoce que Pedro se había despojado de su asignación. Pedro se había despojado de su vestidura para volver a hacer lo que Jesús, la primera vez que Jesús lo encontró. Dice la Biblia que inmediatamente se asió de su vestidura y se la colocó y se tiró al mar a nadar. Pedro era un experto en nadar. Pedro sabía esto. Y dice la Biblia que se le acerca a Jesús y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, llamándolo como verdaderamente se estaba viendo. Simón, yo necesito que seas transformado en un Pedro, pero para ser transformado me tienes que amar. Simón, ¿me amas? Le digo, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, ama mis ovejas, cuida mis corderos. Pero ¿saben qué me llama la atención? Si usted me está siguiendo en el libro de Juan, en el capítulo 19, a mí me llama la atención el capítulo 21, perdón, lo que Jesús le dice en el versículo 19 a Simón Pedro. Después que habla con Simón y le dice, ¿me amas? En el versículo 19 le dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo a Simón Pedro, sígueme. Y esto me llama la atención porque Pedro no estaba siguiendo a Jesús. Sígueme, yo te saqué, yo rompí las redes. Pedro estaba acostumbrado a las redes. Pero a mí me enseña la Biblia que en una oportunidad, y disculpen que me extienda, en una oportunidad, dice la Biblia en Mateo 17, en el capítulo 17, versículos 24 al 27, dice la Biblia que los recaudadores de impuestos fueron a donde estaba Simón Pedro y le dijeron, tu maestro paga los impuestos, y Simón dijo, sí. Y dice la Biblia que cuando Pedro entra a hablar con Jesús, Jesús dijo, ¿qué te parece, Simón? Los hijos de los reyes están para pagar impuestos. Y le dijo, no, pero para no ofenderlos, Simón, te voy a dar una recomendación. Te voy a dar un mandato, Simón, para no ofenderlo, porque tú vas a aprender de esta experiencia. Tú estás acostumbrado a manejar redes, pero yo te voy a poner ahorita un arma en tu mano, Simón. Agarra el anzuelo y ve a pescar, ve al mar. Lanza el anzuelo, el primer pez que tú agarres, tómalo, ábrele la boca y ahí hay una moneda. ¿Saben lo que le estaba haciendo Jesús a Simón? Te voy a cambiar la estrategia.
Estás acostumbrado a trabajar con tus experiencias. Estás acostumbrado a remendar lo que yo rompo. Ahora tú vas a ir con un anzuelo. Hay gente que quiere remendar lo que Dios rompió. Y viene frustración. Y viene desesperación. Y vienen tristezas a nuestras vidas. Porque no podemos remendar lo que Dios rompió. El único que puede remendarlo y restaurarlo es Dios. ¿Saben? Me llama la atención porque cuando que Pedro estuvo con Jesús en tantas cosas, en tantas experiencias, de tal manera que Jesús dijo en una oportunidad en Lucas 22, verso 28 en adelante, vosotros habéis estado conmigo en mis pruebas, mas yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ustedes van a sentarse conmigo a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y dice la Biblia en el versículo 31, quizás ellos estaban contentos porque Jesús le estaba asignando una posición. Hay gente que se contenta por las asignaciones asignadas, pero no quiere zarandeo. Porque a mí me enseña la Biblia que después que Jesús le da la asignación, dice la Biblia en el versículo 31 de Lucas 22, que miró a Simón y le dijo, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Saben? Hay ovejas que atraen osos, lobos y leones. Los David de este tiempo atraen gigantes para vencerlos. Los Daniel atraen los principados, hay violencia en los cielos. Cuando se abren los cielos, los Daniel traen principados, el príncipe de Siria. Pero Simón Pedro, con su llamado, atrajo a Satanás para zarandearlo como a trigo. Satanás sabía el arma poderosa que iba a ser Dios en Pedro. Satanás sabía el llamado. Por eso que Satanás quería entretenerlo con las redes. El enemigo quiere entretenerte y quieres que tú hagas y remiendes lo que Dios rompió. Y comienzas a remendar, comienzas a coser lo que Dios quiere que esté roto en tu vida. Hasta que tú entiendas. Hasta que tú entiendas el llamado y el por qué Dios te llamó y por qué Dios lo rompió. Ahora entiendes por qué hay amigos que ya Dios separó de tu vida. Porque hay relaciones que se rompieron. Es porque Dios quiere tratar primeramente contigo. Satanás sabía que después de este hombre dejar de usar las redes para empezar a usar el anzuelo, sabía que iban a venir 3.000 almas el día que el Espíritu Santo caía sobre este hombre. Por eso es que nosotros necesitamos entender que cuando viene un rompimiento en nuestras vidas, es preguntarle a Dios por qué y para qué, Señor. ¿Por qué rompiste esto? ¿Qué pasó, Señor? Hay momentos en donde Dios te va a tener que llevar al desierto, pero es para enamorarte más de Él. Hubo un velo que un día se rompió. En Mateo 27, en el capítulo 50, dice la Biblia que el día que Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió. Y este velo del templo que se rompe de arriba hasta abajo, este velo del templo al romperse nos da acceso a cada uno de nosotros a poder entrar al lugar santísimo. Usted no puede esperar que un pastor, que un líder, que un ministro de alabanza lo lleve a usted al lugar santísimo. Usted tiene acceso. Usted es un ungido de Dios.
usted puede entrar a ese lugar santísimo porque fue Jesús quien rompió el velo. Aquí no hay ninguna autoridad humana que pueda romper lo que ya Jesús lo rompió. Usted no puede coser el velo para después descoserlo y que usted va a entrar al lugar santísimo. Ese velo ya no se puede remendar. Jesús lo rompió. Hay gente que cree que por la situación en la que está viviendo no es apto, no es digno de entrar al lugar santísimo. Déjenme decirle que lo que Jesús rompe no hay humano que remiende. Jesús rompió el velo es para que usted y yo tengamos acceso a entrar. Las veces que usted quiere entrar al lugar santísimo con un corazón contrito y humillado, en reverencia al Señor, escondido detrás del Cordero sin mancha, como es Jesús, usted puede entrar, tiene acceso a la entrada. Usted no puede esperar que haya un servicio un domingo para que su pastor le abra el velo. Usted tiene acceso porque el quien rompió el velo está vigilando ese velo que no se remiende. Así que viene tiempo de rompimiento para nuestras vidas, en donde Dios va a hacer lo que tiene que hacer para que usted y yo nos alineemos a su palabra. Tiempo en donde tenemos que dejar barcas, hay redes que tenemos que dejar. Porque necesitamos subir al aposento alto. Jesús tuvo que buscar a Simón y decirle, sígueme. Me dejaste de seguir, Simón. Dejaste de caminar conmigo. Volviste atrás y te arrastraste a mucha gente al lugar que te dije que dejaras. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama, su pastora también. Bendiciones.